Volvemos para conversar con Edinson Navarro del Instituto Farmilia, que ya hace algunos años viene promoviendo esta filosofía, como les decía, de Great Home to Live o Gran Hogar para Trabajar, no Gran Hogar para Vivir, perdón, el hogar para vivir y el trabajo también para vivir, porque creo que esa es un poco la idea que ustedes promueven, que las empresas tengan prácticas responsables en la integración de la vida familiar con el mundo laboral. ¿Cómo estás? Así es, Roberto, buenas noches. Primero que nada, darte las gracias por la invitación y decirte que el Instituto de Ciencias del Matrimonio, Farmilia, de Familia Reunida, es una institución civil sin fines de lucro en la que estamos apostando por fortalecer las relaciones de pareja. Creemos nosotros que es fundamental que una relación de pareja se maneje de manera adecuada porque eso tiene una influencia directa en el trabajo. Hemos hecho algunos estudios estadísticos en los cuales hemos determinado que una persona que tiene problemas conyugales durante las próximas 48 horas su rendimiento laboral disminuye. Ahora, ahí hay un tema que me imagino no es igual para todas las industrias ni para todos los negocios. Hay trabajos que por su naturaleza son más exigentes en tiempos que habitualmente son utilizables para la familia, o que se tiende a creer que son utilizables para la familia, y ahí suele estar el dilema existencial para muchas personas en las que en el que se chocan, ¿no? La vocación que uno tiene con las exigencias de la vida familiar. Así es, por ejemplo, hay sectores de la industria, de los servicios, que requieren que la persona, el trabajador, el colaborador en estos casos, se traslade a otras zonas que no son justamente el lugar donde ellos viven. Entonces, una de las políticas de responsabilidad social orientadas a este tema, justamente de generar el mejor hogar para vivir, la certificación GHTL, es que nosotros queremos que se generen políticas al interior de las empresas que permiten a esas familias volverse a reunir. Es decir, hay políticas actualmente en algunas empresas con las que hemos entrevistado que tienen ya implementadas una serie de programas para que las familias se reúnan, les dan bonos, por ejemplo, cuando contraen matrimonio, o sea, formalizan su relación, o cuando tienen hijos, ¿no? Entonces, eso es parte de las políticas de responsabilidad social orientadas hacia la familia. El tema es que también, como dices, un caso el típico es ese, ¿no? Distancia obligada por temas laborales, pero también se da el otro caso, ¿no? El caso de trabajos que en sí mismos rompen un poco los tiempos habitualmente familiares. Me pongo a pensar, por ejemplo, los médicos, ¿no? Que no tienen un horario fijo porque tienen que atender emergencias y cosas así. Así es, y justamente como el tema es un tema casi transversal a todas las profesiones, a todos los oficios, es que nosotros creemos que las empresas, así como se preocupan de dotarlo al trabajador, al colaborador de ciertas habilidades, de ciertas técnicas para que desarrolle mejor su trabajo, creemos que también es importante que se desarrollen algunas habilidades blandas, algunas habilidades de corte, digamos, psicológico, de corte emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque como somos seres humanos, somos seres que reaccionamos ante emociones. Y muchas veces cuando no sabemos manejar esas emociones en el aspecto familiar, esa mala experiencia la trasladamos al trabajo. Y el gran esfuerzo que ha hecho nuestro empleador para generar un buen ambiente laboral muchas veces se ve afectado, ¿no? Claro, ahí me imagino que el tema pasa por las prácticas que más naturalmente le salgan a la empresa también, y cómo poder ir cambiando a veces la cultura. Yo creo que en estos tiempos de mayor horizontalidad estas cosas son un poco más fáciles. Antes todo era un poquito más vertical, ¿no? En realidad sí, y había de alguna manera un descuido por el desarrollo de este tipo de habilidades, ¿no? Si bien es cierto, las empresas se preocupaban porque los trabajadores tuvieran cursos de capacitación para determinado tipo de oficios, en realidad ahora creemos importante también que las empresas se preocupen por dotar de esas habilidades, por ejemplo, en el tema de manejo de conflictos al interior de su relación de pareja, ¿no? Es un ejemplo típico porque ¿quién puede decir que en su relación de pareja no tenga conflictos? Claro. Los conflictos están ahí prácticamente todos los días. Y si a eso sumamos el estrés del trabajo, por ejemplo, para algunas industrias como por ejemplo la industria del transporte, que la persona está fuera de su casa durante varias horas o durante varios días en algunos casos,
lógicamente este tipo de problemas se agudizan. Y si no dotamos al colaborador de habilidades para saberlas manejar, el problema se agrava. Claro, y en realidad depende mucho también de cuánto abstraiga el trabajo al trabajador, ¿no? Que a veces es algo que ocurre. Así es. Por eso que nosotros pensamos que en la profesionalización integral del trabajador, es decir, dotarlo de algunas herramientas, de algunas técnicas, de algunas metodologías, para que sea, por ejemplo, un papá profesional, para que sea un esposo profesional, así como lo es también en su trabajo, el profesionalismo llevarlo a la casa. Ahora, ustedes acá ponen un dato, algunas cifras que me alcanzaron, que me parece especialmente interesante, que dice que el 40% de los empleadores en un estudio del Banco Mundial han planteado que tienen problemas con la contratación de trabajadores que tengan habilidades blandas, no estas que se adquieren en el hogar, que van más allá de sus habilidades laborales, sino que tienen que ver con las habilidades humanas. Eso, en realidad, claro, es un tema que, como se dice, viene de fábrica, ¿no? Pero me imagino que la empresa puede hacer bastante por sacarlas a flote también. Así es, y es un tema que si nos fijamos en el binomio familia-empresa, se crea un círculo virtuoso, porque si la empresa se preocupa porque el colaborador tenga un ambiente familiar, digamos, pacífico, donde no hayan conflictos que alteren la emotividad del trabajador, los hijos de estos trabajadores también van a poder desarrollar esas habilidades a través del ambiente en el cual están viviendo. Porque si no es así, los hijos empiezan a tener problemas, primero en el colegio, luego no saben manejar sus emociones, empiezan a tornar en conductas agresivas hacia los demás, el caso del bullying, por ejemplo. Y a la larga, una secuela que queda en ellos es la de la falta de habilidades, por ejemplo, en liderazgo, en el trabajo en equipo, ese tipo de cosas, ¿no? Que cuando vayan a ser empleables, van a ser algunas deficiencias que ellos van a tener. Ahora, ¿cómo, Enzo, han ustedes trabajado con empresas esta filosofía? Y hay algunos casos en los que creo que ustedes han hecho algunas consultorías para tratar de inculcar esta idea de poder vincular mejor el trabajo con el mundo familiar. Y me imagino que los casos también deben haber sido variados. En algunos casos tiene que haber sido más sencillo por la naturaleza a lo mejor del negocio o por la misma cultura corporativa, y en otros no tanto. Sí, en realidad, como nosotros hemos hecho un estudio de alrededor de cerca de 500 empresas, hemos encontrado que todavía este tipo de políticas de responsabilidad social orientadas a la familia se está en una fase incipiente. Eso es lo que nos motiva justamente al Instituto de Ciencias del Matrimonio a dar un impulso a este tipo de políticas a través de la difusión de esta certificación Gran Hogar para Vivir, o GHTL, como la estamos denominando. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que de esas 500 empresas, solamente 10 tienen ya establecidas algunas políticas orientadas a este tema. Entonces, el camino que hay que recorrer todavía es bastante amplio. Y lo que hemos encontrado, sí, también en algunos otros casos, como por ejemplo, hay empresas que son corporaciones transnacionales como Daewoo, que ya tienen alguna preocupación, que tienen políticas establecidas orientadas a este tema. Claro. A que el trabajador se desenvuelva no solamente eficientemente en el trabajo, sino también en su casa, en su familia. Claro, es verdad, ahí hay industrias además que promueven constantemente y promocionan que están desarrollando este tipo de políticas, y es esto pues el famoso Great Place to Work, o la idea de poder tener esa dimensión como parte de lo que se ofrece a un trabajador cuando se lo contrata, ¿no? Así es, efectivamente, nosotros creemos que el Great Place to Work es muy importante, pero también es importante el Great Home to Live, o el Gran Hogar para Vivir. Y si nos ponemos a pensar un poquito más en perspectiva, las familias que tienen, digamos, una buena constitución, una constitución idónea, su nivel, digamos, de crecimiento económico va a ser también más grande que el de otra familia que no tiene ese tipo de ventajas. Hay personas o parejas que se terminan divorciando, que se terminan separando, si es que son convivientes, y que lógicamente ante esa situación su poder adquisitivo baja. Entonces, eso, si lo multiplicamos por miles o millones de personas que conforman la PEA, va a tener un impacto grande en el consumo de bienes y de servicios.
Los casados compramos casas, los casados compramos autos, pagamos colegios, pagamos universidades, compramos ropa. No significa que los divorciados no lo hagan, pero lo van a hacer en menor medida, ¿no? Entonces tiene un impacto realmente en la economía. Y a nivel de la empresa tiene un impacto, ya hemos dicho, en el aspecto del rendimiento del trabajador, tiene un impacto también en la fidelización del trabajador, porque el trabajador que ve que su empleador se preocupa porque en su casa también tenga un ambiente adecuado, se fideliza con la empresa. El 80% de trabajadores creen que una política de este tipo redunda en su beneficio familiar, en su beneficio personal. Claro. Ahora, ahí hay pues un espacio en el que el trabajador tiene también que calcular cuál es toda su rentabilidad, ¿no? A veces se habla del famoso salario emocional, ¿no? El que te compensa un poco de repente el margen que no ganas, pero que lo tienes en una serie de satisfacciones personales que no puedes tener en otro trabajo. Así es, efectivamente. Y justamente de lo que se trata, la certificación Gran Hogar para Vivir o GHTL, es que nosotros damos la certificación a través de un proceso, ¿no? Porque un proceso de certificación, digamos que en el cual hacemos un examen inicial, en el cual se analizan las políticas de la empresa y a partir de ahí se traza una línea de base. Las empresas, lógicamente, ante este informe van a implementar algunas políticas que las van a llevar a la certificación final, que va a ser seguramente dentro de unos 6-8 meses, ¿no? En el camino, en el proceso, se pueden ayudar por otras empresas que también tienen especialización en estos temas y que los pueden ayudar a desarrollar programas, actividades al interior de sus instituciones que redunden en el beneficio del Great Home to Live. Y la idea, me imagino, pues es que las empresas pueden transformarse, ¿no? Si tienen estructuras más rígidas y tienen algunos métodos que ya se van quedando un poco obsoletos, pueden transformarlo. Definitivamente que sí. Las empresas que tienen una tendencia un poco proclive al cambio ya deben saber tomar conciencia de que el cambio es lo único constante, ¿no? Entonces, adoptar este tipo de políticas, adoptar este tipo de certificaciones, estamos viendo que no solamente va a redundar, no solamente en el tema de la fidelización, en el tema de la productividad, en mejorar el clima laboral, etcétera, sino que también los hace más rentables como empresas, como organizaciones. Perfecto, Edinson, gracias por habernos acompañado. Éxitos con Farmilia. ¿Dónde los pueden contactar si alguien quiere tener esta certificación o aspirar a ella? Sí, nosotros estamos en calle Maestro Barbieri, 264, San Borja, y el teléfono es el 224-7070. Perfecto, gracias Edinson por habernos acompañado. Pausa, regreso con Iván Huerta de Merrell para hablar de las novedades de esta conocida marca de zapatillas. Regresamos.